El 24 de diciembre de 1968, mientras la mayoría de los habitantes de la Tierra se preparaban para las celebraciones de Nochebuena, 3 hombres se encontraban suspendidos en la negrura más absoluta que el ojo humano jamás haya contemplado. A bordo del Apolo 8, William Anders, Jim Lovell y Frank Borman orbitaban la Luna, convirtiéndose en los primeros seres de nuestra especie en ver la cara oculta de nuestro satélite. Sin embargo, no fue la superficie craterizada y estéril de la Luna lo que cambió la historia de la percepción humana, sino un giro inesperado de la cámara. En un instante de asombro puro, Anders capturó la fotografía conocida como Earthrise, el amanecer de la Tierra. En esa imagen, nuestro hogar aparece como una canica azul, frágil y vibrante, emergiendo sobre el horizonte desolado del suelo lunar. Fue el momento en que la humanidad, por primera vez, se miró en un espejo cósmico y comprendió su soledad. Aquel hito marcó el inicio de lo que parecía ser una expansión imparable. En los años siguientes, 12 hombres caminaron sobre el polvo lunar, plantaron banderas y recogieron rocas. El mundo observaba con el aliento contenido, asumiendo que para la década de 1980 habría bases permanentes en la Luna y que, quizás, para el cambio de milenio, las primeras huellas humanas estarían grabándose en el óxido rojo de Marte. Pero entonces, el silencio. Tras la partida del Apolo 17 en 1972, el impulso se desvaneció. Durante más de 5 décadas, la humanidad se retiró a la seguridad de la órbita terrestre baja, limitándose a dar vueltas alrededor del planeta a unos escasos 400 kilómetros de altura, a bordo de transbordadores y estaciones espaciales. La pregunta que ha quedado suspendida en el vacío desde entonces es tan profunda como inquietante. Si la Luna fue nuestro patio trasero, ¿por qué nos ha tomado tanto tiempo reunir el valor para cruzar la calle y explorar lo que hay más allá? Hoy, nos encontramos en el umbral de un renacimiento. El letargo ha terminado. Estamos siendo testigos de una nueva carrera espacial, pero esta vez los jugadores no son solo 2 superpotencias en medio de una guerra fría, sino una amalgama compleja de agencias nacionales como la NASA y la Administración Espacial China, junto con titanes corporativos como SpaceX y Blue Origin. El objetivo ya no es simplemente demostrar superioridad ideológica, sino establecer una presencia económica y biológica permanente fuera de nuestro mundo natal. Sin embargo, el desafío es monumental. Ir más allá de la Luna no es solo una cuestión de construir cohetes más grandes o quemar más combustible. Es el reto definitivo de la ingeniería, la medicina y la psicología. Es aprender a sostener la chispa de la vida en un entorno que es activamente hostil a nuestra existencia, no por unos días, sino por años enteros de aislamiento absoluto. La tesis central de nuestra era es clara. Marte es el destino, pero la Luna es la escuela. No podemos saltar al abismo de los planetas exteriores sin antes dominar las aguas costeras de nuestro satélite. Este viaje hacia lo desconocido tiene como primer puerto de escala el programa Artemis. A diferencia de las misiones Apolo, que fueron incursiones rápidas de tocar y correr, Artemis busca la permanencia. La clave de esta estrategia es la Lunar Gateway, una estación espacial en órbita lunar que servirá como el primer puesto de avanzada en el espacio profundo. Imagine un faro solitario en la oscuridad, un puerto de transbordo donde las tripulaciones podrán prepararse para el largo viaje hacia Marte. La Luna, en este contexto, se convierte en un campo de pruebas crítico. Allí, en los polos lunares donde se ha confirmado la presencia de hielo de agua, aprenderemos a extraer recursos del suelo alienígena, una técnica conocida como utilización de recursos in situ, ISRU. Si podemos convertir el hielo lunar en agua para beber, oxígeno para respirar y combustible de hidrógeno para nuestros motores, habremos resuelto el mayor obstáculo de la exploración espacial, la tiranía de la ecuación del cohete, que dicta que llevar cada gramo de peso fuera de la gravedad terrestre
cuesta una fortuna. Pero incluso con una base en la Luna, el salto hacia Marte representa un abismo tecnológico que los cohetes químicos actuales apenas pueden salvar. Los motores de combustión que usamos hoy, basados en la misma tecnología básica que llevó a Neil Armstrong a la Luna, son asombrosamente ineficientes para viajes interplanetarios. Un viaje a Marte con tecnología convencional toma aproximadamente 9 meses de ida y otros 9 de vuelta. Durante ese tiempo, los astronautas están expuestos a niveles peligrosos de radiación cósmica y al deterioro físico de la microgravedad. Para ir realmente más allá, necesitamos romper las barreras de la propulsión. Estamos entrando en la era de la propulsión nuclear térmica y los motores de iones de alta potencia. Estos sistemas no solo prometen mayor empuje, sino la capacidad de mantener una aceleración constante, lo que podría reducir el tiempo de viaje a Marte a tan solo 100 días. Reducir el tiempo de tránsito no es solo una cuestión de comodidad, es una cuestión de supervivencia biológica y mental. El factor humano es, quizás, el componente más frágil de esta ecuación. El espacio profundo es un desierto de radiación ionizante y llamaradas solares que pueden destrozar el ADN humano en cuestión de horas, si no se cuenta con el blindaje adecuado. Además, está la silenciosa erosión de la salud. En ausencia de gravedad, los huesos se vuelven quebradizos y los músculos se atrofian, incluido el corazón. Pero más allá de lo físico, está el abismo psicológico. Vivir durante 2 años en un espacio del tamaño de un vehículo recreativo, rodeado por el vacío mortal y compartiendo cada minuto con las mismas 3 o 4 personas, sin posibilidad de rescate ni comunicación en tiempo real con la Tierra, es una prueba que ningún ser humano ha enfrentado jamás. Los sistemas de soporte de vida deben ser perfectos. Un ciclo cerrado, donde cada gota de sudor, cada exhalación de dióxido de carbono y cada residuo biológico se reciclen infinitamente. En el espacio profundo, la ecología no estética es una necesidad técnica absoluta. ¿Quién pagará por este sueño? La respuesta reside en la naciente economía cislunar y del espacio profundo. Ya no dependemos únicamente de los presupuestos gubernamentales, sujetos a los caprichos de los ciclos electorales. La entrada de empresas privadas ha transformado el costo del acceso al espacio. El desarrollo de sistemas de lanzamiento reutilizables, como el Starship de SpaceX, promete reducir el costo por kilogramo a niveles que antes se consideraban imposibles. Esto abre la puerta a la minería de asteroides, una industria que podría valorarse en cuatrillones de dólares. Un solo asteroide como 16 Psyche contiene metales preciosos que superan toda la economía mundial actual. Si logramos transformar estas rocas espaciales en puestos de combustible y fuentes de materias primas, el espacio dejará de ser un sumidero de dinero para convertirse en el motor económico del futuro de la humanidad. Si miramos hacia el calendario de nuestra especie, las próximas décadas se perfilan como las más trascendentales desde que nuestros ancestros salieron de África. La década de 2030 probablemente verá las primeras huellas humanas en el suelo marciano, un momento que definirá nuestra generación. Para la década de 2040, podríamos ver las primeras bases permanentes, pequeñas burbujas de vida terrestre en un mundo de óxido. Y más allá de eso, el horizonte se expande hacia las lunas de los gigantes gaseosos. Europa, bajo cuya corteza de hielo late un océano que podría albergar vida, o Encélado, con sus géiseres de agua salada. Convertirnos en una especie multiplanetaria no es solo un acto de curiosidad científica o una búsqueda de gloria, es, en última instancia, una póliza de seguro de vida para la conciencia humana. En un universo donde los asteroides chocan, los supervolcanes estallan y los recursos son finitos, nuestra supervivencia a largo plazo depende de nuestra capacidad para no mantener todos nuestros huevos en la misma canasta planetaria. Ir más allá de la Luna es el siguiente paso lógico en nuestra evolución, una transición de ser habitantes de un mundo
a ser ciudadanos del sistema solar. La pregunta ya no es si iremos, sino cuándo aceptaremos finalmente que nuestro destino nunca estuvo limitado por el suelo que pisamos, sino por la profundidad de nuestra visión hacia las estrellas. El viaje apenas comienza, y esta vez no tenemos intención de regresar. Para comprender hacia dónde nos dirigimos, primero debemos situarnos en el momento exacto en que nuestra perspectiva del universo cambió para siempre, no a través de un telescopio, sino a través de una pequeña ventana de cristal de cuarzo y aluminio. Era la víspera de Navidad de 1968. 3 hombres, Frank Borman, Jim Lovell y William Anders, se encontraban en una trayectoria que ningún ser humano había recorrido antes. Eran los ocupantes del Apolo 8, la primera misión tripulada en abandonar la órbita terrestre y aventurarse hacia la influencia gravitatoria de otro cuerpo celeste. En ese instante, la cápsula estaba girando lentamente sobre su eje, realizando una maniobra técnica necesaria para mantener la distribución del calor solar. Mientras los astronautas estaban concentrados en los cráteres monótonos y grisáceos de la cara oculta de la Luna, algo extraordinario sucedió en el horizonte. William Anders fue el primero en notarlo. «¡Oh, Dios mío! ¡Miren esa imagen de allá!», exclamó, mientras buscaba frenéticamente su cámara Hasselblad. En el vacío absoluto del espacio, donde no hay arriba ni abajo, una esfera de un azul eléctrico, veteada de nubes blancas y brillantes, comenzó a emerger detrás del borde desolado y muerto de la Luna. Era la Tierra. En ese momento nació la fotografía Earthrise, el amanecer de la Tierra. No era solo una imagen técnica, era un espejo cósmico. Por primera vez, la humanidad veía su hogar no como un mapa de naciones y fronteras, sino como un organismo frágil, una joya solitaria suspendida en un abismo de negrura infinita. Esa imagen detuvo el tiempo. En medio de la agitación de la década de los 60, con guerras, revoluciones y tensiones nucleares, la visión de nuestra canica azul nos recordó nuestra vulnerabilidad compartida. La Luna, ese objeto de mitos y leyendas, se había convertido en el primer peldaño de una escalera que, según creíamos, nos llevaría a las estrellas de forma inmediata. Sin embargo, tras el último paso de Gene Cernan en la superficie lunar en diciembre de 1972, ocurrió algo inesperado. Nos detuvimos. La inercia del progreso se estrelló contra el muro de la realidad presupuestaria y la falta de voluntad política. Durante más de 50 años, la humanidad ha permanecido confinada en la órbita terrestre baja, una franja de espacio que apenas roza la atmósfera exterior del planeta. Si comparáramos la distancia entre la Tierra y la Luna con un viaje de 1000 kilómetros, la Estación Espacial Internacional, donde hemos vivido continuamente durante décadas, está a apenas 2 centímetros de la superficie de la Tierra. Hemos pasado medio siglo dando vueltas alrededor de nuestra propia casa, perfeccionando la vida en microgravedad, realizando experimentos científicos valiosos, pero sin cruzar jamás el umbral hacia el verdadero espacio profundo. Este contraste es el gran conflicto de nuestra era técnica. Poseemos una sed innata de exploración, un código genético que nos impulsó a salir de las cuevas, a cruzar océanos sin mapas y a colonizar cada rincón de este planeta. Y sin embargo, hemos dejado que nuestro patio trasero, la Luna, sea el límite de nuestra ambición física. La pregunta que flota en el aire, cargada de una mezcla de nostalgia y urgencia, es inevitable. Si la Luna fue nuestro patio trasero, ¿cuándo finalmente reuniremos el valor y la tecnología para cruzar la calle? Porque cruzar la calle, en términos espaciales, no es un pequeño salto. Es un abismo que separa la seguridad de un entorno de 3 días de viaje de la incertidumbre de misiones que durarán años. Hoy, ese silencio de 5 décadas se está rompiendo con el rugido de una nueva generación de motores. Estamos viviendo un renacimiento que muchos llaman la segunda era espacial, pero esta es fundamentalmente diferente a la primera. En los años 60,
La carrera era un duelo de prestigio entre dos superpotencias, una extensión de la Guerra Fría, donde el costo no importaba y la seguridad era secundaria ante la velocidad. Hoy, el tablero es mucho más complejo y emocionante. Tenemos a la NASA liderando el programa Artemis, un esfuerzo internacional masivo que busca no solo visitar la Luna, sino quedarse en ella. Pero ya no están solos. China ha emergido como una potencia espacial metódica y formidable, con planes claros para bases lunares permanentes y misiones tripuladas a Marte que compiten directamente con el cronograma occidental. Y, quizás lo más disruptivo, ha surgido el sector privado. Empresas como SpaceX, bajo la visión casi obsesiva de Elon Musk, han transformado la industria al introducir la reutilización de cohetes, reduciendo drásticamente el costo de poner masa en órbita y desafiando la noción de que solo los gobiernos pueden conquistar el cosmos. Pero aquí es donde debemos ser meticulosos y honestos. Ir más allá de la Luna no es simplemente una cuestión de potencia bruta. No es solo construir un cohete más grande como el Saturno V y apuntar al cielo. La tesis que define este nuevo capítulo de la historia humana es que el espacio profundo es un entorno activamente hostil para la biología basada en el carbono. En la órbita terrestre baja, todavía estamos protegidos por la magnetosfera de nuestro planeta, un escudo invisible que nos resguarda de la radiación cósmica letal y de las tormentas solares. En el momento en que nos alejamos de la Luna hacia Marte o los asteroides, perdemos ese paraguas protector. El reto, por tanto, no es solo de ingeniería aeronáutica, sino de soporte vital. Se trata de crear ecosistemas cerrados que puedan reciclar cada gota de agua, cada molécula de oxígeno y cada gramo de desecho biológico con una eficiencia del 100% durante años. Es una cuestión de supervivencia en un vacío que no perdona ni el más mínimo error de cálculo. Marte se presenta como el objetivo principal, la joya de la corona de la exploración planetaria. ¿Por qué Marte? Porque es el único lugar en nuestro vecindario solar que, aunque hoy sea un desierto helado y radiante, posee todos los elementos necesarios para sostener la vida humana a largo plazo. Agua congelada bajo su superficie, una atmósfera, aunque tenue, que puede ser procesada, y un ciclo de día y noche similar al nuestro. Sin embargo, en la ruta hacia el planeta rojo han surgido objetivos secundarios que son igualmente vitales: los asteroides cercanos a la Tierra. Estos objetos, a menudo vistos como amenazas de extinción, son en realidad los oasis y gasolineras del espacio profundo. Son ricos en metales preciosos y, lo más importante, en agua, que puede descomponerse en hidrógeno y oxígeno para crear combustible para cohetes fuera de la Tierra. Para visualizar la magnitud de lo que estamos intentando, debemos usar analogías que nos devuelvan a la escala humana. Imagine que la Tierra es una habitación acogedora y segura. La Luna es el porche de esa casa. Está cerca, podemos verla claramente, y si algo sale mal, podemos volver a entrar en cuestión de días. Marte, por el contrario, no es solo la casa de enfrente. En la escala del sistema solar, Marte es una cabaña en medio de una cordillera inexplorada a miles de kilómetros de distancia. Si un astronauta en Marte tiene una apendicitis o si un filtro de aire falla de manera catastrófica, no hay una cápsula de rescate que pueda traerlo de vuelta en una semana. La comunicación sufre un retraso de hasta 20 minutos por trayecto debido a la velocidad de la luz. Están solos en la oscuridad. Esta transición de visitantes a habitantes del espacio requiere un cambio de paradigma en cómo entendemos la tecnología. Hasta ahora, nuestras naves espaciales han sido como canoas, ligeras, rápidas y diseñadas para viajes cortos, con suministros limitados. Lo que necesitamos para ir más allá de la Luna son transatlánticos espaciales. Necesitamos naves que no solo nos transporten, sino que nos protejan de la lluvia constante de partículas subatómicas que atraviesan el metal como si fuera papel. Necesitamos sistemas de propulsión que no se quemen en 5 minutos,
sino que mantengan un empuje constante durante meses, permitiéndonos navegar por las corrientes gravitatorias del sistema solar. El camino hacia estas fronteras está pavimentado con desafíos que parecen sacados de la ciencia ficción, pero que hoy se discuten en las salas de juntas de Houston, Beijing y Hawthorne. Hablamos de minería robótica en cráteres que nunca han visto la luz del sol, de impresoras 3D que utilizan polvo lunar para construir hábitats y de motores nucleares que podrían reducir el tiempo de exposición a la radiación a la mitad. Pero más allá de los cables, el combustible y el blindaje, late una motivación más profunda. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué gastar miles de millones de dólares y arriesgar vidas humanas en un vacío estéril cuando tenemos tantos problemas en la Tierra? La respuesta es tanto pragmática como existencial. Pragmáticamente, las tecnologías desarrolladas para sobrevivir en Marte, como la purificación extrema del agua, la agricultura de alta eficiencia en ambientes controlados y la generación de energía solar avanzada, son exactamente las herramientas que necesitamos para salvar nuestro propio planeta del cambio climático y la escasez de recursos. Existencialmente, la historia de la vida en la Tierra nos enseña una lección brutal. Las especies que permanecen confinadas a un solo ecosistema están destinadas a la extinción, ya sea por un impacto de asteroide, una supererupción volcánica o nuestra propia inestabilidad tecnológica. El destino de la humanidad a largo plazo depende de nuestra capacidad para convertirnos en una especie multiplanetaria. Estamos en el prólogo de una de las mayores aventuras de la historia. El tiempo de la exploración por pura curiosidad está dando paso a la era de la expansión por necesidad y visión. El amanecer de la Tierra que Anders capturó en 1968 nos mostró lo pequeño que es nuestro mundo. Ahora es el momento de demostrar que, aunque nuestro mundo sea pequeño, nuestra presencia en el cosmos no tiene por qué serlo. La Luna ya no es el destino final. Es el campo de entrenamiento, la orilla desde la cual nos lanzaremos al gran océano cósmico. La pregunta de cuándo cruzaremos la calle ya tiene respuesta. Estamos atándonos los cordones, estamos abriendo la puerta y por primera vez en medio siglo, estamos listos para dar ese primer paso hacia lo desconocido, sabiendo que esta vez no habrá un camino de regreso fácil. El sistema solar nos espera, con todos sus peligros y sus riquezas inimaginables, y la humanidad está finalmente lista para reclamar su lugar entre las estrellas. Para entender el camino que nos llevará a las profundidades del sistema solar, primero, debemos despojarnos de la idea de que volver a la Luna es un acto de nostalgia o una simple repetición de las glorias pasadas. Si las misiones Apolo fueron breves incursiones de exploradores audaces que apenas arañaron la superficie, el programa Artemis representa la construcción de una infraestructura de civilización. No vamos a la Luna para dejar otra bandera y regresar. Vamos para aprender a vivir fuera de la Tierra de manera permanente. La Luna no es el destino final, es el trampolín, el campo de entrenamiento más exigente y necesario antes de que cualquier ser humano pueda siquiera soñar con poner un pie en las arenas de Marte. La lógica detrás de este retorno es profundamente estratégica y se basa en un concepto fundamental de la física, la gravedad. La Tierra es un pozo gravitatorio profundo y costoso. Para que un cohete escape de la atmósfera y la atracción terrestre, debe alcanzar una velocidad de escape de aproximadamente 11.2 kilómetros por segundo. Esto requiere una cantidad colosal de energía, lo que significa que el 90% del peso de un cohete en la plataforma de lanzamiento es simplemente combustible para sacar el otro 10% al espacio. Es la tiranía de la ecuación del cohete. La Luna, con solo una sexta parte de la gravedad terrestre y sin atmósfera que genere resistencia, es el lugar ideal para construir, abastecer y lanzar misiones hacia el espacio profundo. Si podemos fabricar combustible en la Luna, habremos hackeado el sistema de transporte cósmico. El epicentro de esta estrategia
es el Polo Sur lunar, una región de contrastes brutales donde se encuentran algunos de los lugares más valiosos del sistema solar, los cráteres de sombra eterna. En estos abismos, donde la luz del Sol no ha penetrado en miles de millones de años, las temperaturas caen por debajo de los 200 grados Celsius bajo cero. Allí, misiones robóticas han confirmado la existencia de vastos depósitos de hielo de agua. Para un planificador de misiones espaciales, el hielo no es solo agua para beber, es oro líquido. Mediante un proceso llamado electrólisis, podemos separar el agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno es aire para respirar, y el hidrógeno es el combustible más eficiente para los motores de los cohetes. Al transformar la Luna en una gasolinera cósmica, eliminamos la necesidad de arrastrar cada gota de combustible desde la superficie de la Tierra, reduciendo drásticamente los costos y permitiendo que naves mucho más grandes viajen mucho más lejos. Pero antes de poder extraer ese hielo, debemos aprender a sobrevivir en un entorno que es, en muchos sentidos, más hostil que Marte. El polvo lunar, o regolito, no es como la arena de nuestras playas. Debido a miles de millones de años de impactos de micrometeoritos sin atmósfera que los frene, el regolito es un polvo fino, vítreo y extremadamente abrasivo. Es como respirar fragmentos diminutos de cristal que se adhieren estáticamente a todo. Trajes espaciales, sellos de aire, pulmones humanos y maquinaria delicada. La Luna será nuestro laboratorio para desarrollar tecnologías de materiales y sistemas de filtración que deberán ser infalibles. Si no podemos dominar el polvo lunar a 3 días de distancia de la Tierra, no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir a las tormentas de polvo globales de Marte a 9 meses de distancia. En la órbita de nuestro satélite se levantará el puerto de transbordo más importante de la historia, la Lunar Gateway. Imagine una estación espacial mucho más pequeña que la ISS, pero situada en una órbita altamente elíptica que la lleva profundamente hacia el espacio exterior y luego la devuelve cerca de la Luna. La Gateway no es un hotel, es un centro logístico, un muelle de reparaciones y un puesto de mando. Servirá como el punto donde las tripulaciones que llegan desde la Tierra en la cápsula Orion se encontrarán con los módulos de aterrizaje lunar o con las naves interplanetarias que las llevarán a Marte. Es el primer paso hacia una infraestructura cislunar, un ecosistema de naves y estaciones que operan entre la Tierra y la Luna, creando una economía de transporte que hasta ahora solo existía en la ciencia ficción. Sin embargo, incluso con la Luna como base, el salto hacia Marte requiere una revolución en cómo nos movemos por el vacío. Durante 70 años hemos dependido de la propulsión química, quemar un combustible y un oxidante para expulsar gas por una tobera. Es una tecnología madura, pero tiene un límite físico insuperable. Los cohetes químicos son como caballos de fuerza en una era que requiere motores de reacción. Para misiones de larga duración, son desesperadamente ineficientes. Aquí es donde entra el segundo gran pilar del salto tecnológico, la superación de la propulsión química. La frontera más prometedora es la propulsión nuclear térmica, NTP. En lugar de quemar sustancias químicas, un motor NTP utiliza un pequeño reactor nuclear de fisión para calentar un propulsor líquido, como el hidrógeno, a temperaturas extremas, expandiéndolo y expulsándolo a velocidades mucho más altas de lo que cualquier reacción química podría lograr. Un cohete nuclear podría duplicar, o incluso triplicar, la eficiencia de nuestros sistemas actuales. Esto no es solo una cuestión de ingeniería, es una cuestión de salud humana. Con la propulsión química actual, una ventana de lanzamiento a Marte se abre cada 26 meses, y el viaje toma cerca de 9 meses. Con motores nucleares térmicos, podríamos reducir ese tiempo a 100 días o menos. Menos tiempo en el espacio significa menos exposición a la radiación cósmica, menos atrofia muscular
y menos degradación psicológica de la tripulación. El reactor nuclear de la nave también proporcionaría una fuente de energía inagotable para los sistemas de soporte vital, algo que los paneles solares, cada vez más ineficientes a medida que nos alejamos del Sol, no pueden garantizar. Paralelamente, estamos perfeccionando la propulsión iónica o eléctrica. Estos motores no generan un empuje violento como para despegar de una plataforma, pero en el vacío del espacio son los corredores de fondo del cosmos. Al acelerar iones de gases nobles como el xenón utilizando campos eléctricos, estos motores expulsan partículas a velocidades increíbles. Es un empuje suave, comparable a la presión de una hoja de papel sobre la palma de la mano. Pero a diferencia de los cohetes químicos que se agotan en minutos, un motor de iones puede funcionar continuamente durante años. Poco a poco, la nave gana una velocidad asombrosa. Esta tecnología ya está impulsando sondas automáticas a través del sistema solar y será fundamental para los remolcadores de carga pesada que transportarán suministros, comida y piezas de repuesto a Marte mucho antes de que lleguen los humanos. La construcción de estos nuevos motores es solo una parte de la ecuación. La otra es aprender a construir en el sitio. Transportar ladrillos y cemento a la Luna o a Marte es un absurdo logístico. El futuro de la habitabilidad espacial reside en la fabricación aditiva o impresión 3D a gran escala, utilizando el propio suelo alienígena. Científicos ya están experimentando con microondas y láseres para sinterizar el regolito, convirtiendo el polvo suelto en estructuras sólidas tan resistentes como el concreto. Imagine brazos robóticos autónomos aterrizando en la Luna años antes que los humanos, imprimiendo cúpulas, hangares y escudos contra la radiación, utilizando robots que comen polvo y escupen paredes. Esta técnica, junto con la utilización de recursos in situ, significa que las primeras bases humanas no serán traídas de la Tierra, sino que crecerán del suelo de otros mundos. Este salto tecnológico también nos obliga a repensar la escala del tiempo. La exploración espacial está dejando de ser una serie de eventos aislados para convertirse en un proceso continuo. La Luna nos enseñará a gestionar una base minera, a operar reactores nucleares en el vacío y a mantener sistemas de comunicación de alta velocidad a través de vastas distancias. Cada error cometido en la Luna es una lección aprendida que salvará vidas en Marte. Si un sistema de purificación de orina falla en la base lunar, el repuesto está a 3 días de distancia. Si falla en Marte, la tripulación debe ser capaz de desarmarlo, repararlo o fabricar una pieza nueva con una impresora 3D, utilizando materiales que ellos mismos extrajeron. Estamos pasando de ser una especie que lanza cosas al espacio a ser una especie que opera en el espacio. Esta transición es profunda. Requiere no solo nuevos motores y mejores escudos, sino una nueva mentalidad. La Luna es el campo de pruebas para la autonomía total. En el trampolín lunar, dejaremos de depender del cordón umbilical de la Tierra. Aprenderemos que el agua no viene de un grifo, sino de un cráter helado, que el aire no es un derecho, sino un producto de la ingeniería, y que la energía no es algo que se compra, sino que se cosecha del sol o del átomo. Solo cuando hayamos dominado estas verdades en el patio trasero de nuestra Luna, estaremos listos para mirar hacia el horizonte rojo de Marte y decir, con confianza, que tenemos la tecnología no solo para llegar, sino para reclamar ese mundo como nuestro segundo hogar. El salto tecnológico no es solo hacia arriba, hacia las estrellas, sino hacia adentro, hacia el dominio absoluto de los recursos que el universo ya ha puesto a nuestro alcance, esperando a que seamos lo suficientemente inteligentes para usarlos. Si el cohete es el músculo de acero y fuego que nos permite romper las cadenas de la gravedad, el cuerpo humano es, sin duda, el talón de Aquiles de la exploración espacial. Podemos construir aleaciones de titanio que resistan el calor de la reentrada y sistemas informáticos que calculen trayectorias
con una precisión de milímetros a través de millones de kilómetros, pero no podemos rediseñar fácilmente la biología que evolucionó durante 4.000 millones de años bajo el abrazo protector de la Tierra. Ir más allá de la Luna no es solo un reto de ingeniería mecánica, es el desafío supremo de la medicina y la psicología. Es, en esencia, un intento de mantener viva a una criatura tropical, social y dependiente de la gravedad en el vacío más absoluto, radiactivo y solitario que se pueda imaginar. El primer enemigo, y quizás el más insidioso, porque es invisible, es la radiación cósmica. En la Tierra, vivimos en el fondo de un océano de aire y estamos envueltos por un escudo magnético que desvía la mayor parte de las partículas cargadas que provienen del Sol y de las profundidades de la galaxia. Sin embargo, en el trayecto hacia Marte, los astronautas estarán expuestos a dos tipos de amenazas radiactivas. Por un lado, están los eventos de partículas solares, SPE, estallidos violentos de protones que el Sol lanza durante las erupciones. Estos pueden ser letales en cuestión de horas si la nave no cuenta con un refugio de tormentas blindado. Por otro lado, y mucho más difícil de combatir, están los rayos cósmicos galácticos, GCR. Estos son núcleos atómicos pesados que viajan a velocidades cercanas a la de la luz, provenientes de supernovas lejanas. Son como balas subatómicas con una energía cinética tan inmensa que atraviesan las paredes de aluminio de una nave espacial como si fueran papel. Cuando estas partículas impactan en el tejido humano, destrozan las cadenas de ADN, provocando mutaciones, cánceres fulminantes y daños neuronales que podrían manifestarse como una forma de demencia prematura durante el viaje. Blindar una nave contra los GCR requeriría muros de plomo o polietileno de varios metros de espesor, algo que haría que la nave fuera demasiado pesada para despegar. Estamos, por tanto, ante un juego de ruleta rusa biológica donde la única solución real es la velocidad, llegar al destino antes de que la dosis de radiación sea irreversible. Pero supongamos que resolvemos la radiación. El siguiente obstáculo es la microgravedad, o más bien, la ausencia de la carga constante de 1G a la que nuestro cuerpo está acostumbrado. El cuerpo humano es extraordinariamente eficiente. Si no usas algo, lo descartas. En el espacio, al no tener que luchar contra el peso para caminar o mantenerse en pie, los huesos deciden que ya no necesitan ser densos. Un astronauta en el espacio profundo pierde aproximadamente entre el 1% y el 1.5% de su densidad mineral ósea por mes. Para poner esto en perspectiva, una persona mayor con osteoporosis severa en la Tierra pierde ese mismo porcentaje en un año. En un viaje de ida y vuelta a Marte, un astronauta podría perder el 30% de su masa ósea, convirtiendo sus piernas en cristales frágiles que se romperían al intentar dar el primer paso en la superficie marciana. Los músculos sufren un destino similar, especialmente el más importante de todos, el corazón. Al no tener que bombear sangre contra la gravedad hacia la cabeza, el corazón se vuelve perezoso, se encoge y cambia su forma de ovoide a una más esférica. Además, ocurre un fenómeno conocido como desplazamiento de fluidos. En la Tierra, la gravedad empuja la sangre y los fluidos hacia las piernas. En el espacio, estos suben hacia el pecho y la cabeza. Los astronautas sufren de lo que llaman cara de luna llena. Sus rostros se hinchan, sus venas del cuello se dilatan y sus piernas se vuelven delgadas como las de un pájaro. Pero el efecto más alarmante es el síndrome neuroocular, asociado al vuelo espacial, SINO-SANS. El aumento de presión en el cráneo aplasta literalmente los globos oculares desde atrás, deformando el nervio óptico y causando una pérdida de visión que, en algunos casos, ha resultado ser permanente después del regreso a la Tierra. Para misiones de 2 o 3 años, este riesgo podría dejar a una tripulación legalmente ciega antes de llegar a su destino.
Sin embargo, los desafíos físicos son solo la mitad de la historia. El verdadero abismo está en la mente. La psicología del aislamiento en el espacio profundo no tiene paralelo en la experiencia humana. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas pueden mirar por la ventana y ver la Tierra, majestuosa y cercana. Pueden hablar con sus familias casi en tiempo real. Saben que, en caso de emergencia, una cápsula de escape los devolvería a casa en pocas horas. Pero en el viaje a Marte, habrá un momento aterrador que los psicólogos de la NASA llaman el fenómeno de la Tierra fuera de vista. Llegará un día en que nuestro planeta azul dejará de ser una esfera para convertirse en un punto de luz indistinguible de una estrella. En ese instante, el cordón umbilical psicológico se romperá. Imagine vivir durante 24 meses en un espacio no más grande que una furgoneta o un motorhome, compartido con las mismas 3 o 4 personas. No hay aire fresco, no hay sonido de lluvia, no hay cambio de estaciones, solo el zumbido constante de los ventiladores y el olor metálico del aire reciclado. El retraso en las comunicaciones será de hasta 20 minutos por trayecto. Si dices «Hola mamá», la respuesta llegará 40 minutos después. No hay conversaciones fluidas con la Tierra, solo mensajes grabados, como cartas lanzadas al mar. Bajo este estrés, las pequeñas fricciones personales se magnifican. Un hábito molesto de un compañero, como masticar ruidoso o un tono de voz específico, puede convertirse en una fuente de psicosis en un entorno donde no hay afuera a donde ir para calmarse. La depresión, la ansiedad y el deterioro de las funciones cognitivas son riesgos tan reales como una fuga de oxígeno. Para mitigar esto, la ingeniería debe fusionarse con la ecología en lo que llamamos sistemas de soporte de vida de circuito cerrado. En la Tierra, la naturaleza recicla todo. El agua que bebes hoy fue, en algún momento, la orina de un dinosaurio o el vapor de un océano antiguo. En una nave espacial hacia el espacio profundo, debemos replicar este ciclo con una eficiencia implacable. Estamos hablando de sistemas como el proyecto MELISA de la Agencia Espacial Europea, que utiliza bacterias, algas y plantas superiores para crear un ecosistema artificial. En estas naves, el agua es un recurso sagrado. La orina de la tripulación se destila y purifica hasta que es más limpia que el agua que sale de cualquier grifo terrestre. El sudor y el vapor de la respiración se recogen del aire. Como dicen los astronautas, con un humor algo oscuro, el café de hoy es el café de mañana. Pero no se trata solo de agua, se trata de oxígeno y alimento. Los sistemas actuales dependen de tanques de suministro, pero para ir más allá de la Luna, necesitamos que la nave respire por sí misma. Esto implica el uso de bioreactores de algas que consuman el CO2 exhalado por los humanos y produzcan oxígeno fresco a través de la fotosíntesis. Estas mismas algas, o cultivos hidropónicos de lechugas y rábanos cultivados bajo luces LED, servirán no solo como suplemento nutricional, sino como un bálsamo psicológico. Cuidar algo vivo, ver algo verde crecer en medio del desierto monocromático del espacio, es un ancla mental vital para evitar que la tripulación sucumba a la desesperación del vacío. Incluso estamos empezando a considerar soluciones que antes eran exclusivas de la ciencia ficción, como la hibernación o el letargo inducido. Si pudiéramos reducir el metabolismo humano durante los meses de tránsito, no solo reduciríamos el consumo de comida y oxígeno, sino que también evitaríamos el trauma psicológico del aislamiento prolongado y minimizaríamos la exposición a la radiación al colocar a los astronautas en nichos fuertemente blindados. No estamos ahí todavía, pero la investigación en hipotermia terapéutica nos está acercando a entender cómo el cuerpo humano podría dormir a través del abismo. En última instancia, el factor humano nos obliga a preguntarnos ¿qué significa ser humano en el cosmos? Para sobrevivir más allá de la Luna, tendremos que convertirnos en una especie de simbiontes tecnológicos.
Dependeremos de máquinas para filtrar nuestra propia biología y de algoritmos para vigilar nuestra salud mental. El viaje al espacio profundo es un recordatorio de que somos criaturas de la Tierra, diseñadas por y para este planeta. Cada paso que damos hacia Marte es un acto de rebeldía contra nuestra propia fragilidad. Estamos intentando llevar la biosfera terrestre en una pequeña caja de metal a través de un cementerio radiactivo. Si lo logramos, no será porque seamos seres invencibles, sino porque fuimos lo suficientemente ingeniosos como para construir un fragmento de hogar en medio de la nada, protegiendo esa pequeña llama de conciencia contra la inmensidad de un universo que, de otro modo, la apagaría en un instante. El éxito de la exploración espacial no se medirá en kilómetros recorridos, sino en la integridad de los corazones, los huesos y las mentes de aquellos que se atrevan a cruzar el vacío. Para comprender por qué la humanidad está finalmente lista para romper el cerco de la órbita terrestre, debemos seguir el rastro de la fuerza más poderosa y pragmática de nuestra civilización: el capital. Durante medio siglo, el espacio fue el dominio exclusivo de los estados, un teatro de operaciones donde el éxito se medía en prestigio geopolítico y no en balances financieros. Las misiones Apolo fueron proezas de ingeniería, pero económicamente eran incendios controlados de billetes. Cada lanzamiento del Saturno V costaba, en términos actuales, más de $1.200 millones, y el vehículo entero terminaba en el fondo del océano después de un solo uso. Era como volar un Boeing 747 de Nueva York a Londres y prenderle fuego al avión tras el aterrizaje. Bajo ese modelo, el espacio profundo era un lujo insostenible. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, hemos sido testigos de una mutación radical. El cosmos ha dejado de ser un destino místico para convertirse en un mercado emergente, y esta transición hacia la economía del espacio profundo es lo que realmente garantiza que, esta vez, el viaje no tenga un punto final. El catalizador de esta revolución ha sido la entrada de titanes privados con una mentalidad de eficiencia industrial. Empresas como SpaceX, Blue Origin y Rocket Lab han logrado lo que las agencias gubernamentales, con su aversión al riesgo y sus ciclos presupuestarios políticos, no pudieron: la reutilización. La imagen de los propulsores Falcon 9 aterrizando verticalmente sobre plataformas en el mar no fue solo un espectáculo visual, fue el acta de defunción del viejo paradigma. Al recuperar la parte más costosa de un cohete, el costo de poner masa en órbita se ha desplomado de $50.000 por kilogramo en la era del transbordador espacial a menos de $2.000 hoy. Con la llegada de sistemas como el Starship, un coloso de acero diseñado para ser totalmente reutilizable y capaz de llevar 100 toneladas de carga, este costo podría bajar a menos de $100 por kilogramo. Esta reducción de 2 órdenes de magnitud es el equivalente histórico a la invención del motor de vapor o la llegada del contenedor de carga marítimo. Cambia las reglas del juego porque hace que la exploración del espacio profundo deje de ser una misión de bandera y huellas para convertirse en una operación de logística y expansión. Pero la reducción de costos es solo la mitad de la ecuación. Para que la humanidad vaya realmente más allá de la Luna, el espacio debe empezar a pagar por sí mismo. Aquí es donde surge el concepto de la economía cislunar. No se trata solo de enviar cosas desde la Tierra, sino de crear un mercado entre nuestro planeta y su satélite. Imagine la Luna no como un desierto vacío, sino como la séptima frontera. En la órbita baja, ya estamos viendo el surgimiento de fábricas en microgravedad. Existen productos que no pueden fabricarse adecuadamente bajo el peso de la gravedad terrestre, como la fibra óptica ZBL-LAN, que es 100 veces más eficiente que la convencional, pero que en la Tierra desarrolla imperfecciones cristalinas y por el peso, o la bioimpresión de órganos humanos, donde las células pueden estructurarse en 3 dimensiones sin colapsar bajo su propio peso.
La Luna se convierte en el centro logístico de esta industria. Con su baja gravedad, es mucho más barato enviar productos manufacturados desde la superficie lunar hacia las estaciones orbitales que subirlos desde la Tierra. Sin embargo, el verdadero tesoro que financiará los viajes a Marte y más allá no se encuentra en la superficie de los planetas, sino en los restos errantes de la formación del sistema solar, los asteroides. La minería de asteroides es a menudo tratada como una fantasía lejana, pero es una necesidad matemática para cualquier civilización interplanetaria. Un solo asteroide metálico de tamaño medio, como el famoso 16 Psyche, contiene suficiente hierro, níquel y oro para colapsar la economía de los metales en la Tierra, con un valor estimado en cuatrillones de dólares. Pero el metal no es el recurso más valioso en el espacio profundo. El recurso más crítico es, irónicamente, el más común en la Tierra: el agua. El agua en el espacio es el equivalente al petróleo en el siglo XX. Transportar agua desde la Tierra es prohibitivamente caro debido a su peso. Pero si podemos extraer agua de asteroides tipo C, carbonáceos o de los cráteres lunares, podemos transformarla. Mediante la electrólisis alimentada por energía solar, el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno líquidos, los componentes del combustible para cohetes más potente que conocemos. Esto nos lleva a la creación de depósitos de combustible orbitales. Imagine un futuro donde una nave con destino a Marte no despega de la Tierra con todo su combustible, lo que la haría pesadísima e ineficiente, sino que despega casi vacía, alcanza la órbita y se acopla a una gasolinera espacial que ha sido abastecida por mineros robóticos que operan en asteroides cercanos. Este sistema rompe la tiranía de la ecuación del cohete y permite que el sistema solar se abra como un mapa de carreteras con estaciones de servicio estratégicamente situadas. Este modelo económico crea un círculo virtuoso. Las empresas privadas invierten en tecnología minera porque hay un mercado de combustible en el espacio. Ese combustible barato reduce el costo de las misiones a Marte. Las misiones a Marte requieren infraestructura, lo que crea demanda para más minería y más logística. En este escenario, la NASA y otras agencias gubernamentales asumen el papel de exploradores de vanguardia y reguladores, comprando servicios de transporte a empresas privadas, de la misma manera que el gobierno de los Estados Unidos en el siglo XIX no construyó los ferrocarriles, sino que otorgó concesiones y compró pasajes para expandir la frontera. La analogía del ferrocarril es perfecta para entender lo que está ocurriendo con empresas como Blue Origin, de Jeff Bezos. Su visión no es Marte, sino la creación de una infraestructura pesada en el espacio para que miles de personas puedan vivir y trabajar en cilindros de O'Neill, colonias espaciales gigantes en órbita. Para Bezos, el objetivo es trasladar la industria pesada y contaminante fuera de la Tierra, para convertir nuestro planeta en una zona residencial y parques nacionales. Esta competencia de visiones, el Marte de Musk contra las estaciones orbitales de Bezos, es el motor que está acelerando la innovación. Ya no dependemos de que un congreso en Washington o un comité en Beijing decida si el espacio es una prioridad este año. El mercado ha decidido que el espacio es la próxima frontera de crecimiento infinito. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? La economía del espacio profundo también incluye la gestión de riesgos y la sostenibilidad. A medida que el tráfico hacia la Luna y los asteroides aumenta, surge la necesidad de servicios de eliminación de basura espacial, remolcadores orbitales para mover satélites muertos y sistemas de comunicación láser de banda ancha que unan la Tierra con sus colonias. Estamos viendo el nacimiento de la Internet interplanetaria. El flujo de datos será tan valioso como el flujo de metales. Los derechos de propiedad en el espacio, un tema que antes era puramente académico, se están convirtiendo en una cuestión legal urgente. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 dice que nadie puede ser dueño de un cuerpo celeste, pero las nuevas leyes nacionales,
como el Space Act de EU, están empezando a reconocer el derecho de las empresas a poseer los recursos que extraen. Este andamiaje financiero y legal es lo que evitará que volvamos a retirarnos a nuestra burbuja terrestre. Una vez que existan hoteles en la Luna, que ya están en fase de diseño por empresas como Hilton y Voyager Space, una vez que existan fábricas de fibra óptica en órbita, y una vez que el primer gramo de platino extraído de un asteroide llegue al mercado, el impulso será imparable. La economía del espacio profundo no es solo una forma de pagar por la ciencia, es la creación de una nueva rama de la civilización humana. Estamos dejando de ser una economía de mundo cerrado, basada en la extracción de recursos finitos en un planeta limitado, para convertirnos en una economía de sistema solar, donde los recursos son, para todos los efectos prácticos, inagotables. El salto más allá de la Luna, por tanto, no será impulsado solo por el espíritu de aventura, sino por la búsqueda de la rentabilidad y la supervivencia económica. Marte será la frontera lejana, el lugar de la colonización y la experimentación social, pero la economía cislunar y la minería de asteroides serán el motor de combustión interna que nos lleve allí. Estamos construyendo las vías del tren antes de que el tren esté terminado. Y cuando ese tren finalmente salga de la estación lunar, con destino a las lunas de Júpiter o los valles de Marte, no irá vacío. Llevará consigo las esperanzas, los contratos, las industrias y la ambición de una especie que finalmente ha comprendido que su destino no es morir en la cuna, sino prosperar en el inmenso jardín de recursos que nos rodea. La economía ya no es un ancla que nos ata a la Tierra, se ha convertido en el viento que infla nuestras velas solares hacia el infinito. A medida que nos adentramos en las brumas del futuro, el cronograma de la humanidad deja de ser una serie de fechas en un papel para convertirse en una hoja de ruta hacia nuestra propia transformación como especie. Si las décadas de 1960 y 1970 fueron la infancia de nuestra era espacial, y las primeras décadas del siglo XXI han sido nuestra adolescencia turbulenta y comercial, la década de 2030 se perfila como el momento de nuestra madurez cósmica. Es en este horizonte cercano donde el sueño de Marte dejará de ser una proyección de PowerPoint para convertirse en una realidad de acero, fuego y voluntad humana. Las predicciones científicas y los planes de agencias como la NASA y empresas como SpaceX convergen en un punto crítico. Entre 2033 y 2039 se abrirán las ventanas de lanzamiento más favorables para que los primeros seres humanos abandonen definitivamente el sistema Tierra-Luna y se lancen al abismo interplanetario. Imagine el momento. No será un evento solitario como el Apolo 11. Será una coreografía masiva de lanzamientos previos. Meses antes de que la tripulación humana despegue, una flota de naves de carga no tripuladas ya habrá aterrizado en la planicie de Erebus Montes o en el cráter Jezero. Estas naves habrán desplegado reactores nucleares compactos para generar energía, fábricas robóticas que habrán estado extrayendo metano y oxígeno de la atmósfera marciana y hábitats presurizados esperando bajo el polvo rojo. Cuando los primeros astronautas, una tripulación internacional de científicos, ingenieros y pilotos, vean por fin el disco rojizo de Marte agrandarse en sus visores, no llegarán a un mundo vacío, sino a un puesto de avanzada que ya los está esperando. El momento en que la primera bota humana se hunda en el polvo fino de óxido de hierro de Marte no será solo un logro técnico, será el instante en que dejaremos de ser una especie de un solo mundo. Ese primer paso, transmitido con un retraso de 20 minutos a una Tierra que contendrá el aliento, marcará el inicio de la cronología del hombre multiplanetario. Para la década de 2040, el enfoque cambiará de la exploración a la permanencia. Ya no hablaremos de misiones, sino de asentamientos. Las bases iniciales, posiblemente construidas dentro de tubos de lava naturales,
para proteger a los habitantes de la radiación galáctica y las tormentas de polvo, se expandirán hasta convertirse en pequeñas ciudades bajo cúpulas de polímeros avanzados. En este punto, ocurrirá un evento que cambiará la historia de la biología: el nacimiento del primer ser humano en Marte. Ese niño o niña que crecerá en una gravedad que es solo el 38% de la terrestre, tendrá una estructura ósea más alargada, una percepción del mundo donde el cielo es rosado y el sol es una pequeña joya azulada al atardecer. Para ese individuo, la Tierra no será su hogar, sino un concepto astronómico, un lugar de origen legendario, pero distante. La humanidad se habrá bifurcado, no por la guerra o la ideología, sino por la geografía planetaria. Pero Marte es solo el comienzo. Una vez que hayamos aprendido a sostener la vida en un mundo con atmósfera tenue y frío extremo, nuestros ojos se volverán hacia las joyas heladas del sistema solar exterior. Para finales del siglo XXI, es probable que las misiones tripuladas se dirijan hacia las lunas de los gigantes gaseosos. Europa, la luna de Júpiter, se presenta como el destino científico más fascinante de toda la historia. Bajo una corteza de hielo de varios kilómetros de espesor, Europa alberga un océano de agua salada que contiene más agua que todos los océanos de la Tierra combinados, calentado por las fuerzas de marea de la gravedad de Júpiter. Las misiones de la década de 2050 podrían ver humanos orbitando Júpiter, operando sumergibles robóticos por control remoto que perforen el hielo de Europa en busca de las primeras señales de vida extraterrestre. El descubrimiento de una sola célula alienígena en los abismos de Europa o en los géiseres de Encélado, la luna de Saturno, representaría el mayor choque intelectual en la historia de nuestra especie, obligándonos a redefinir nuestro lugar en un universo que, de repente, se sentiría mucho más poblado. Más allá de Júpiter, el horizonte nos lleva a Titán, la luna gigante de Saturno. Con su atmósfera densa de nitrógeno y sus lagos de metano líquido, Titán es un laboratorio de química orgánica prebiótica. Debido a su baja gravedad y atmósfera espesa, un ser humano en Titán podría volar simplemente batiendo unas alas artificiales sujetas a sus brazos. Estas visiones, que hoy parecen fantasías de la literatura de ciencia ficción, son las proyecciones lógicas de una especie que ha decidido no aceptar los límites de su cuna biológica. Cada paso hacia afuera, desde la Luna a Marte, de Marte a los asteroides y de allí a las lunas de los gigantes, es una expansión de nuestra capacidad de supervivencia y una diversificación de nuestro conocimiento. Sin embargo, detrás de todo este despliegue de tecnología y cronogramas, subyace una conclusión filosófica profunda y necesaria. ¿Por qué debemos hacer todo esto? La respuesta es lo que los científicos llaman seguro de vida para la humanidad. La Tierra es un paraíso, pero es un paraíso en un vecindario peligroso. La historia geológica de nuestro planeta está escrita con las cicatrices de extinciones masivas, impactos de asteroides, supervolcanes, cambios climáticos drásticos y llamaradas solares. A esto debemos sumar las amenazas que nosotros mismos hemos creado: la guerra nuclear, el colapso ecológico o las inteligencias artificiales descontroladas. Si la conciencia humana permanece confinada en un solo planeta, es un sistema con un punto único de falla. Un solo evento catastrófico podría borrar de la existencia miles de años de arte, ciencia, música y memoria. Convertirse en una especie multiplanetaria es el acto supremo de responsabilidad generacional. Es asegurar que la llama de la conciencia, esa pequeña chispa de autoconciencia que el universo ha encendido en nosotros, no se apague por un azar cósmico. Al dispersarnos por el sistema solar, nos volvemos invulnerables a la extinción total. Si algo le sucediera a la Tierra, la cultura humana sobreviviría en Marte. Si Marte sufriera una catástrofe, los puestos de avanzada en los asteroides o en las lunas de Júpiter
mantendrían el conocimiento y la herencia de nuestra especie. Es la transición de ser una especie pasiva, sujeta a los caprichos del destino planetario, a ser una especie activa, arquitecta de su propio destino cósmico. Esta expansión también nos obligará a madurar éticamente. En el espacio profundo no hay lugar para el odio racial, el nacionalismo estrecho o la codicia desenfrenada. El vacío no perdona el egoísmo. La supervivencia en Marte o en una estación minera en el cinturón de asteroides requiere una cooperación absoluta, una interdependencia donde la vida de cada individuo depende de la competencia y el bienestar de los demás. La exploración del espacio profundo es, en última instancia, un proyecto de paz. Nos obliga a vernos no como ciudadanos de naciones enfrentadas, sino como representantes de la biosfera terrestre, embajadores de la vida en un cosmos mayoritariamente inerte. Al final, este viaje nos devuelve al principio, a esa foto del amanecer de la Tierra, tomada por el Apolo 8. En aquel entonces, ver la Tierra desde la Luna nos enseñó lo frágil que era nuestro hogar. Ir más allá de la Luna nos enseñará lo resiliente que puede ser nuestra especie. No abandonamos la Tierra porque la hayamos dejado de amar o porque la hayamos arruinado. La abandonamos porque es la naturaleza de la vida expandirse, buscar la luz, colonizar nuevos nichos y trascender sus límites. Somos los descendientes de aquellos que caminaron fuera de África, de aquellos que cruzaron el Pacífico en canoas de madera, guiados solo por las estrellas. El espacio profundo es simplemente el siguiente océano, y Marte es la siguiente orilla. El calendario de la humanidad está entrando en su capítulo más glorioso. Los próximos 100 años definirán si somos una breve anomalía biológica en un planeta azul o si somos el inicio de una civilización galáctica. Al cruzar la calle desde nuestro patio trasero lunar, estamos aceptando nuestra herencia como hijos de las estrellas. El universo es vasto, antiguo y lleno de misterios que desafían nuestra imaginación, pero ya no somos espectadores pasivos de su inmensidad. Somos los exploradores que han decidido que la oscuridad no es algo a lo que temer, sino un lienzo en el cual escribir nuestra historia. Cuando los humanos del futuro miren hacia atrás, hacia este momento de principios del siglo XXI, verán el instante en que nuestra especie finalmente dejó de mirar el suelo y comenzó a caminar hacia su verdadero hogar, la infinidad del cosmos. El viaje ha comenzado, y esta vez, el horizonte es infinito.